buenas noches, es un gusto comenzar este programa saludando a Hernán Villarreal. Usted ya lo conoce y lo ha oído con mayor frecuencia en los últimos meses, desde principios de año, sobre todo cuando se unió a la coordinación y al trabajo del equipo de Samuel García, que a la postre terminó ganando la elección y hoy es el gobernador electo. Hernán Villarreal está con nosotros, vamos a platicar de este periodo de transición, cómo están haciendo las cosas y qué es lo que se espera y qué es lo que han visto. Hernán, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Víctor. Al contrario, gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Cómo han sido estos meses de incorporarse? Fue a principios de año, aunque ya atrás hay una larga carrera, pero ¿esperabas, la verdad, Hernán, a estas alturas estar preparando una transición de gobierno en tu carrera? Siempre tuvimos una confianza muy grande en Samuel García, sí, como candidato. Habíamos estudiado bien toda su evolución y pues preparados para afrontar los retos que ahora implican esta transición. Pero sí, nosotros siempre tuvimos la confianza de que íbamos a salir adelante. Y Hernán, ¿se veía en un momento dado a lo largo de esta trayectoria, con los conocimientos que ha tenido, con la participación ya alguna vez en la vida pública, incluso en 2 administraciones, si mal no recuerdo también, pero como secretario general de gobierno, estaba por ahí en el radar hace unos años? Bueno, definitivamente que yo estoy trabajando en el área que Samuel considera le puedo ser más útil. Él lo ha mencionado, que el tema de la movilidad y de la infraestructura implican un tipo de negociaciones importantes y que por eso era importante tener también un perfil negociador. En ese sentido, creo que tengo la experiencia para poder hacer este tipo de actividades y el ánimo para colaborar con un equipo muy profesional que está desarrollando la etapa esta de transición. Samuel García quiere incorporar a los mejores talentos en el equipo. ¿Qué se hace en una transición para a quien no está muy familiarizado y cómo están ustedes trabajando ahora? Bueno, la transición oficialmente empieza el 23 de agosto. Son 30 días hábiles antes de la toma de posesión. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, recibir las dependencias, la información de toda la actividad que se realizó durante la administración pasada y pues ver los programas, ver los compromisos y pues realmente también analizar que las cuentas estén correctas, que no haya ilegalidades y sobre todo pues conocer la dependencia a fondo. Nosotros vamos a incorporar a gente que ya tenga experiencia en la administración pública en la etapa de transición. Hernán, de aquella primera reunión que recordamos que fue muy notoria y que a pesar de que no se convocó, pues sí se hizo pública luego la reunión entre el gobernador electo, que estuvo también presente Hernán, con el equipo saliente o con el gobierno saliente. ¿Qué nos puede decir de esa reunión? ¿Qué se vivió? No, bueno, pues fue una reunión de cortesía que definitivamente pues nosotros no la podíamos dar a conocer porque pues éramos invitados, ¿verdad? Sí. Éramos los invitados y en ese sentido pues se comentó que se tenía toda la apertura para entregar la información, para resolver las dudas de que nosotros nos vayan surgiendo y bueno, yo creo que se ha cumplido con esa dinámica, ese espíritu de colaboración. En principio vamos a empezar muy bien. Vamos a empezar muy bien con información y iremos viendo las dudas que van surgiendo a lo largo de este mes y pues, digamos estas 5 semanas que abarcan el periodo de transición. Sin embargo, ya están trabajando en los preparativos y demás. De lo que escucha, de lo que le dicen, de lo que el propio gobernador electo comenta con ustedes, ¿cuál es el estado actual que tiene Nuevo León, sobre todo en las problemáticas principales? Bueno, sabemos que hay actualmente el tema crucial que es el de la pandemia, ¿verdad? Y este tema de la pandemia va ligado
muy de cerca también al tema del regreso a clases, la reactivación económica, pero también se liga con temas tan importantes como la movilidad, por ejemplo, porque si bien es cierto, veníamos teniendo problemas con el transporte público, pues la pandemia agravó el problema, y esto resulta que también las empresas están perdiendo competitividad por tanto el problema de pandemia como el problema de movilidad. Entonces, es un reto muy grande porque la competitividad de las empresas tiene que ver con la generación de empleo y tiene que ver con la generación de bienestar. Una cosa lleva a la otra, por supuesto. Es correcto. La productividad del trabajador, por ejemplo, está muy ligada con que los trabajadores lleguen a tiempo a sus trabajos, descansados, no estresados, con que, por ejemplo, incluso la violencia familiar tiene que ver con el tema de la pandemia, porque el encierro hace que la familia se desintegre. Es decir, es toda una problemática que nos toca enfrentar. Dicho sea de paso, a partir de octubre. Actualmente ahorita somos observadores, realmente, pero sí estamos preocupados por precisamente cuando lleguemos, cómo poder atender toda esta problemática. Sin embargo, a pesar de que hoy día son observadores, Hernán tiene, eso lo identifica o lo perseguirá siempre, un conocimiento sobre el tema de movilidad. Y en particular, movilidad es algo muy amplio, pero el transporte es algo en donde hay un conocimiento y una historia. ¿Cómo llegamos hasta aquí, Hernán? ¿Por qué Nuevo León no puede con ese lastre, ese problema de no tener un mejor transporte? ¿Por qué estamos así? Yo creo que lo principal, y te lo digo en todas las administraciones en las que he colaborado, de manera directa, pues sí, como autoridad estuve en la administración de Fernando Canales hace 20 años. Sí. Pero lo que ha faltado es voluntad política para resolver las cosas. En aquella ocasión, en los años 2000, por ahí, que fuimos autoridad, cuando uno hablaba de resolver, enfrentar y empezar a incidir más en el tema del transporte, la sociedad y los organismos intermedios decían: no le muevas, está funcionando bien, relativamente bien. Y si te comparabas con otras ciudades del país, pues estábamos muy bien, es decir, no había esperas en las paradas, los trabajadores llegaban a tiempo, había paz laboral, no había paros en el transporte, lo que sucedía en otras ciudades del país. Entonces, pues no había la voluntad de enfrentar el problema y de digamos, empezar a tomar medidas drásticas. Y en realidad tampoco se requerían tanto, porque en ese entonces el transporte público movía alrededor del 55% de todos los viajes. Actualmente ese porcentaje ha venido disminuyendo hasta llegar a un 20%. O sea, hoy día el transporte solo mueve un 20%. Un 20, un 22% según el último estudio del PIMUS que mandó a hacer la administración. Ahí estamos hablando de todo transporte público, camiones, metro y demás. No, el transporte solo público, el transporte urbano, los autobuses o camiones de transporte urbano. Ya. A esto hay que agregar pues metro y los otros, pero realmente sí, lo que es transporte de autobuses ha caído prácticamente casi a una tercera parte o más de la mitad. ¿Eso en qué declina? ¿Qué termina provocando? Pues, termina provocando que al no haber la suficiente demanda, pues las mismas unidades pues tienen que obtener menos recursos para poder prestar un buen servicio. No es lo mismo que un sistema donde hay una suficiente demanda, claro, y esto provoca que haya renovación. Y entra más dinero de tarifas, de pago de la gente. Pero el problema que tenemos es que se entendió mal el tema de que, bueno, vamos a aumentar la tarifa y que mejoren las unidades, pero esto iba ligado a cada vez una mayor
caída de la demanda. Entonces, es muy lógico. Tú subes la tarifa y el usuario, pues vas a empezar a perder usuarios que van a buscar otras alternativas, y más si el sistema es deficiente. Si el sistema es deficiente y las tarifas caras, pues la gente empieza a buscar un automóvil, usar un taxi, se ponen de acuerdo varios y toman un Uber, uno de estos Cabify o no sé, estos de plataformas. Entonces, y las empresas, ¿qué hacen? Al ver, las empresas que contratan a los trabajadores, al ver que el transporte es deficiente, empiezan a contratar transporte personal. Entonces, el transporte personal es realmente caro, pero no hay alternativa para una empresa que dice, es que mis trabajadores están tardando 2, 3 horas en llegar. Y eso a mí me perjudica. Me perjudica. ¿Qué tan cierto es que se aumentó exponencialmente ese servicio hoy día? O sea, la contratación de las empresas de tener sus propios camiones. Sí subió mucho, como consecuencia del mal transporte público. No es que las empresas lo quieran hacer. De hecho, ellas están preocupadas porque esto merma competitividad. ¿Por qué? Porque el transporte personal realmente es caro, porque no puede haber una empresa que haga cada empresa su sistema de transporte para repartir a sus trabajadores. Entonces, lo que hacen es acercarlos a un transporte público, a un taxi. O sea, realmente es muy ineficiente el transporte personal. Por eso tenemos que hacer una labor con las empresas para que convencerlos de que construyendo un buen sistema de transporte, ellos deben de regresar al transporte público y a lo mejor sí dar como prestación laboral el transporte, pero un transporte público. Eso les va a salir mucho más económico y vamos a ser más competitivos. De pronto todos hablamos del transporte y incluyo yo, hablamos todos y escuchamos mucho y con eso todos pintamos un escenario. Que si el transportista está pidiendo un aumento, que si en parte tiene razón porque han aumentado sus necesidades, las refacciones subieron en todos estos años que no subió, que el transportista dice ya no me es negocio, eso algunos nos llegamos a creerlo obviamente, pero que porque las avenidas nunca mejoraron, que hay mayor tiempo de traslado, que no se hizo una reingeniería, esa es otra. Otros dicen que lo que falta es una reingeniería porque nunca se han cambiado las rutas y eran buenas en aquel entonces, los caminos que se recorren. Es multifactorial así de plano el transporte, y en esos cantidad de factores también está el que tarde o temprano se tenga que actualizar la tarifa. No estoy diciendo ni le estoy teniendo una trampa de que sea lo primero, pero se va a tener que llegar en algún momento a eso. Nosotros hemos sido muy claros en decir que hay tantas ineficiencias en el sistema del transporte y tantas oportunidades de mejora que no es justo que el usuario pague los platos rotos. Si después de hacer una reingeniería, una reestructura del sistema, después de darle prioridad de paso a los autobuses con un sistema semafórico que priorice al autobús, después de escalonar los horarios de las empresas para que no se nos amontone toda la población en las horas pico y se distribuyan a lo largo del día, después de todo eso yo creo que no va a ser necesario hacer ningún incremento en la tarifa. Obviamente, como lo decían por ahí, incrementar la inflación, lo que suban los precios, pues eso no es incremento, es mantener la tarifa en precios, competitivos, reales, que no le afecte al trabajador, porque el trabajador también está recibiendo sus incrementos salariales. Pero nosotros hemos hecho el compromiso, el gobernador electo Samuel García ha hecho el compromiso de que vamos a trabajar con la tarifa que nos deje. Con la tarifa que lleguemos, con la que esté establecida, con esa tarifa vamos a hacer la reestructura. Va a ser un problema, Hernán, porque el tono que escuchamos a cada rato, tanto en voz como en comunicados, en todo lo que publican los transportistas, dicen: nosotros no queremos negociar nada si no se habla de un aumento porque ya estamos asfixiados. Va a haber necesidad, hablando de diálogo y hablando de negociación, de muchas reuniones. Sí, nosotros tenemos
conocemos a todos los actores, hemos tratado con ellos en múltiples ocasiones, hemos sido a veces hasta consultores de estudios que ellos han mandado a hacer, que la autoridad ha mandado a hacer, y creo que nos tienen confianza. Al menos eso es muy importante, que haya un trato directo y que nos hablemos con la realidad. Entonces, cierto que a veces no ha habido entre la actual administración y los transportistas un diálogo, o ha habido desencuentros, no sé. Además, no quiero investigar siquiera por qué pasó eso. Pero no es necesario, fue público, incluso que el propio secretario general de gobierno un día llegó al Congreso con la idea o la propuesta para que los diputados dieran un presupuesto para que el gobierno estatal se hiciera cargo de ser el proveedor de ese servicio de transporte. Algo que no es funcional, no es posible eso. Bueno, nosotros hemos mantenido siempre la idea de que el gobierno no es buen administrador, operador del transporte público, porque hay empresarios muy especializados en esto, con experiencia, pero la responsabilidad de prestar un buen servicio sí es del gobierno. Entonces, el gobierno tendrá que echar mano en dado caso que no se den las condiciones de los actuales prestadores del servicio que quieran colaborar, pues tendremos que echar mano tanto de esa responsabilidad que da la ley, de que el transporte público es una responsabilidad del Estado, como también de que sabemos que hay inversionistas de toda índole que les interesa participar en la mejora del transporte. Era lo que iba, o sea, alguien que no está hoy día en el ramo, pero que dice, ¿sabes qué? A mí me parece que yo puedo hacerlo y me representa a mí un buen modelo de negocio, le entro. Yo le preguntaba hace 15 días aquí al gobernador electo, le hablaba yo de requisa, él me dijo, no se habla de una requisa, tarde o temprano las concesiones terminan y si no se llega a un buen puerto, así con su personalidad Samuel dijo, si no se llega a buen puerto, pues actuamos nosotros y buscamos otras alternativas. Y hablaba de algo así, si hay alguien interesado en invertir, pues es bienvenido. Sí, realmente nadie está obligado también a estar en donde pues no está de acuerdo. También es cierto que eso que dicen de que es que si no fueran negocios no estuvieran ahí, no es tan cierto, porque no se pueden salir tan fácilmente de inversiones que tienen pagando deudas y además realmente sí se están saliendo, porque acuérdate que de 5,000 unidades creo que llevamos casi la mitad, entonces prácticamente se están saliendo. Entonces, esto no quiere decir que estén abandonando el servicio. Pero no están incumpliendo con la ley. Claro. Si retiran unidades, no están dando un servicio bien. Por eso, pero ¿de quién es la responsabilidad de que cumpla? Del gobierno, claro. Del gobierno, o sea... Pero si entrando el próximo gobierno, Hernán, vamos a ponernos en ese escenario, si entrando ustedes observan desde la transición que esos camiones que se retiraron hacen que el transporte esté dando un mal servicio, mira, yo no creo que ustedes pueden revisar las concesiones, y sabes que estás incumpliendo aquí. Yo lo que creo es que no es que ellos estén retirando las unidades. Yo pienso que posiblemente no puedan darles mantenimiento, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque pues a nadie le gusta, realmente a nadie le gusta quedar mal. Ajá. Y además yo lo veo desde el punto de vista de que a nadie se le puede obligar a lo imposible. Entonces, ajá, si tú como autoridad estás permitiendo que circulen camiones con más de 10 años de antigüedad por fuera de la ley, y si estás permitiendo que la frecuencia de paso sea de más de 10 minutos, como lo establecen los permisos, pues quiere decir que lo que está de tarifa a lo mejor no es lo más conveniente para que puedas, y entonces por eso no les pueden exigir. Okay. Pero para nosotros no es un problema de tarifa, ojo, para nosotros es un problema de hay que reestructurar para que los costos disminuyan, para que con las mismas unidades puedas dar más vueltas. Habrá que comprar tiempo ahí, porque esa prisa se ha vuelto luego ríspida y así no se va a poder comenzar el próximo gobierno.
con el tema de transporte. No, lo que pasa es que nosotros vamos a entrar con un plan, con tiempos, un plan establecido de licitaciones, en donde vamos a dejar muy claro cómo vamos a actuar durante los primeros 3 años de la administración, que se va a reestructurar totalmente el transporte. Entonces, para que la sociedad entienda que vamos en proyecto, que vamos haciendo lo que ya se está programando y apelar a la sociedad en general para que nos ayuden a tomar ciertas medidas que nos aligeren el problema, como por ejemplo te comentaba lo del escalonamiento de horarios. Bien. Pero por otro lado, pues iremos, si los transportistas no cumplen con los requerimientos de unidades, pues veremos la forma de introducir más unidades para que se pueda dar un buen servicio. Antes de dejar el tema del transporte, el metro también es un asunto, es una herencia complicada porque no se ha subido la tarifa en muchos años y es evidente, o al menos para no ponerlo en su boca yo lo digo, es evidente que si están ocurriendo a cada rato incidentes menores, afortunadamente, comparados con otros lados, pues el metro necesita mayor recurso, porque el metro no va a ser negocio nunca, pero al menos para poder estar mantener en buen estado el servicio. Sí, nosotros ¿qué va a pasar ahí? Estamos muy preocupados porque no queremos que suceda lo que sucedió en la Ciudad de México, ¿verdad? Y aquí, pues, vemos que los mismos medios, ustedes reportan que una lluvia pequeña y se separa cierta estación del metro. Hemos visto como pues, es evidente el deterioro de ciertas unidades, se caen a veces pedazos de... Nosotros lo que vamos a hacer llegando es hacer una revisión con protección civil, procurando la seguridad de todos los usuarios y por otro lado, pues es una de las partes de la tarifa que prácticamente había un acuerdo en subir la tarifa del metro. En todos había un acuerdo porque es evidente, si en el transporte hay creo 6, 7 años de que no se sube, pues en el metro son creo que más de 15, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues para nadie no es un secreto ni una sorpresa. ¿no? que el transporte, en el caso del metro, pues realmente la tarifa no cubre ni siquiera los costos de operación, ¿verdad? El pasaje universal puede ser una buena opción, es decir, ese boleto que te da el servicio ligado. Sí. ¿Es una salida económica? Nosotros pensamos que deberá haber una tarifa integrada, ¿verdad? Una tarifa integrada que sirva el mismo boleto para utilizar el metro, el transporte público, el tren suburbano, ¿verdad? Que son los elementos que será la columna vertebral de un nuevo sistema de transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Una tarifa integrada, un metro y un tren suburbano como columna vertebral, las rutas de transporte reestructuradas para que haya una coordinación de los servicios y algo muy importante, la prioridad de paso de los autobuses con el sistema de semaforización, que sería el Sintram 2. El crecimiento del sistema de la semaforización, pero ahora enfocado hacia el transporte público. Se hizo alguna vez el Sintram, ya hay el antecedente, pero incluía todo el tema transporte, tanto el privado como el público, incluía el automóvil también. No, de hecho, la semaforización incluirá todo, pero con prioridad al transporte. La semaforización ahora moderna te permite darle prioridad a un carril de transporte público sin que deteriores la sincronización de los autos. Otra de las cosas muy importantes es empezar a hacer un uso más racional del auto. Por ejemplo, los carriles de 2 o más pasajeros, carriles de alta ocupación, que ya son una realidad en los países desarrollados, nosotros los podemos empezar a implementar para que las personas empiecen a usar más racionalmente el auto. El problema del congestionamiento vial es algo muy importante que el transporte público ayudará a resolver, pero que no va a ser suficiente. Necesitamos también usar más racionalmente el auto. Además,
todo está ligado también al problema de la contaminación. Todo se nos vino abajo. Sí. Monterrey ahora también es la ciudad más contaminada. De ser la ciudad que tenía el mejor transporte, ahorita estamos a media tabla en el país. De tener el metro, teníamos un metro que era autosuficiente en costos de la operación, ahora está muy subsidiado. Y no es que uno quiera decir que hay que cobrarle más al usuario, pero si hubiéramos tenido una tarifa adecuada, a lo mejor ya tendríamos el doble de líneas de metro, ¿verdad? O sea... sí, el metro mismo no puede crecer si está sobreviviendo nada más. Incluso hay una normativa que habla de que para que la línea 3, Manobras comentó que la línea 3 debería de tener, para que fuera rentable, debería tener con una tarifa de 9 pesos, no sé, algo así. Sí, sí. Y se está incumpliendo. De hecho, hay un compromiso ahí, exactamente. Y creo que tenía un plazo también y no se ha cumplido. Pues eso nos vamos a enterar en toda la transición, toda la documentación que nos haga, porque creo que... Era un requisito para recibir la inversión federal. No, y si no, lo tienes que regresar. Lo tienes que devolver. Entonces, híjole, pues ahí también son hay otra problemas interesantes que hay que afrontar, pero pues igual alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? O sea, no es de que digan, no, pues nos dejaron. No, pues el reto es muy importante. El reto, afortunadamente, hay toda la voluntad del gobernador electo de entrarle, de tener autobuses no contaminantes, de tener el pago, todo el pago de los usuarios con tarjeta, una tarjeta de prepago, y de poder realmente la autoridad ser rectora de por dónde deben ir las rutas. Que no diga el transportista, esta es mi ruta y yo de aquí no me muevo. Eso no puede darse. Hablando de entrarle, el tema de los taxis también, hay muchas quejas del taxista convencional, que se le dio prioridad y se revisó mucho el tema de estos taxis de aplicación, que luego se abandonó el tema y se les dejó a ellos en desventaja en su modelo de negocio. Hay también un plan con los taxis. Claro. Con los taxis necesitamos que entren a la modernidad, necesitamos que los taxis normales, los de concesión del gobierno, pues también utilicen una aplicación amigable como la de las plataformas, y que realmente no suceda lo que está sucediendo ahorita, que por problemas de que la tarifa ha estado congelada, pues realmente cobran lo que quieren, ¿verdad? Y como quiera cobran más barato que los de plataforma. Entonces no es un problema de tarifa, es un problema de servicio, de seguridad. Entonces, si damos seguridad al usuario en un taxi de concesión, taxi oficial, digámoslo así, y tiene una plataforma que te permita pagar también con tarjeta o que te permita estar informado de dónde vas, ¿no? O de estar ubicado, pues todo eso va a hacer que sea más atractivo para los usuarios y para los taxistas tradicionales, que sí les deje el negocio de lo cual viven, que es el ser taxista. Se les va a escuchar empezando la próxima. Claro. Ya los estamos empezando a escuchar de forma informal. Samuel pasó del naranja fosfo a rojo, pero de coraje, por la multa que el INE le impuso. Porque somos pareja. El matrimonio lo que busca es la ayuda constante, permanente, de apoyo mutuo. ¿Cómo me iba a cobrar Mariana, que es mi esposa y cree en mí y en mi proyecto? La reina de los chabacanos y próxima primera dama de Nuevo León tampoco se quedó con las ganas de opinar. Me vuelve a parecer muy ofensivo que quieran a mí ponerme un precio y además usar el éxito de mis redes, de mi trabajo, para obstaculizar mi libertad de expresión. Y como se los dije en campaña y se los vuelvo a repetir, yo no soy ninguna cosa. Y en un giro inesperado, hasta el presidente defendió a la pareja regiomontana. Pues es lo más normal que un simpatizante, más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo.
Si va a cobrar o no va a cobrar, pues eso es otra cosa. Por cierto, que Nuevo León se puso más naranja que nunca, pero por el semáforo COVID. Estamos inmersos ya en una tercera ola del COVID y por desgracia estamos teniendo esta cantidad de defunciones que se presentan en las diferentes instituciones públicas y privadas. A pesar de ello, al menos por una semana más, la amenaza de cierres y nuevas restricciones pasó de largo. Hemos decidido en base a estos indicadores mantenernos igual. No tendremos restricciones. Sin embargo, si los contagios y las hospitalizaciones se siguen incrementando, vamos a tener que tomar acciones de restricción. Los que ya ni la burla perdonan son los diputados, a quienes esta semana les llovió, literalmente. Bueno, aquí están cayendo gotitas aquí en el recinto oficial del Congreso de la Cámara Local de Nuevo León. Y bueno, como hay que continuar con la chamba y hay que rechazar cuentas públicas, pues tenemos que hacer el trabajo. Y es en verdad, porque se están mojando los papeles de trabajo, ¿no? En temas nacionales, se reveló quienes integraban la lista de los maléficos, que eran objeto de espionaje. Y en esa estaba el número 1, con el apodo del gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Había sido revisado, pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Brazo. El programa Pegasus ya fue denunciado ante la FGR. Pero no puede utilizarse el espionaje con propósitos políticos. Qué bien que la Fiscalía ha iniciado una investigación, que se profundice. Y para cerrar, la presidencia vota por el regreso a clases presenciales. Porque ya no es posible, no es conveniente que se continúe con las clases a distancia. ¿Estás oyendo Nuevo León? Para Nuevos Cambios, Luis García. Muy bien. Vamos a brincarnos a otro tema porque el tiempo hay que aprovecharlo muy bien, Hernán. El tema de la seguridad. Hay por ahí indicios, hay quien dice que de pronto se nos vinieron las cifras encima, luego resulta que hay estudios de percepción y luego salimos positivos, que estamos bien, pero es un hecho que hay un aumento en el narcomenudeo, lo dicen las cifras, hay ejecuciones por un lado y por otro que son otra vez en el área metropolitana, que son las que normalmente impactan a la gente. Y están ya en conversaciones con el secretario de Seguridad actual. Sabemos que ya se está trabajando, al menos ese tema de la seguridad es algo que se platica sí o sí. ¿Ven ustedes algún talón de Aquiles, algún problema fuerte hoy día de inseguridad en Nuevo León? Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Sabemos que, por ejemplo, si nosotros queremos captar más inversiones, un tema toral es la seguridad. Y es lo que el inversionista primero pregunta, es seguridad y transporte. El transporte lo vamos a arreglar. La seguridad también se va a arreglar. En ese sentido, la decisión, creo, muy acertada del gobernador electo es, pues, trabajar con el actual secretario, con Aldo Fassi, ¿para qué? Pues para avanzar, no dar pasos atrás en estos temas tan importantes, sino ir avanzando en este tema que además entendemos que hay una muy buena relación con todos los organismos intermedios y con todas las otras autoridades en ese tema y pues nosotros no vamos a poner en riesgo la seguridad del Estado pues por querer aventurar con nuevos perfiles, eso de ninguna manera. Eso explica en buena medida el que se siga, todavía no haya una estafeta, sino todavía un periodo en el que va a estar involucrado Aldo Fassi.
Claro, así lo ha decidido el gobernador electo y yo creo que es lo más conveniente. Muy bien. Hablaba ahorita de los municipios. Ya vimos que se juntaron, que fueron incluso a Jalisco los alcaldes metropolitanos. ¿Cuál es el tono hoy día de las cosas? Porque el reto es mayor, ponerse de acuerdo en el tema de la seguridad, en las obras metropolitanas. ¿Qué siente? Creo que fue muy productiva estas reuniones de no solamente en Jalisco, sino que ya reuniones posteriores en donde como que ya hay un convencimiento de los presidentes municipales de que conviene trabajar en equipo, conviene ver los problemas desde un ámbito metropolitano. Y es que son problemas realmente metropolitanos, porque el problema de la vialidad no cambia al pasar de San Pedro a Santa Catarina ni de Guadalupe a San Nicolás. Ajá. O sea, es el mismo problema y necesitamos coordinarnos para arreglar tanto los problemas de seguridad, que es evidente que no puedes dejar de perseguir a un delincuente porque se pasa a otro municipio, ¿verdad? O sea, necesitamos coordinarnos y hay una muy buena vibra, muy buena intención de los alcaldes con el gobernador electo de trabajar en equipo. ¿Con el Congreso? También ¿Sí? Necesitamos... Porque ya los anteriores ya salieron esta semana, pero viene una próxima legislatura. ¿Qué ven ustedes? ¿Ya se sentaron, ya platicaron? No, pues nosotros seremos muy institucionales y pondremos por delante los proyectos que benefician a todos. A todos nos interesa que nos vaya bien en nuestros municipios y en nuestro estado. Entonces, necesitamos coordinarnos y hacer proyectos que se vean que benefician a todos, y así lo son los proyectos que nosotros estamos manejando como prioritarios. Entonces yo no veo ningún problema en que el mismo Congreso se una a estos proyectos, a sacar los proyectos de Nuevo León adelante. Yo veo muy positivo todo. Pero Hernán no es alguien que acabe de empezar en esto y que conozca apenas una primera legislatura. Ya le ha tocado estar como invitado también, seguramente los foros de movilidad y demás. Conoce a muchos diputados, ya estuvo en gobierno algunas veces y sabe que a pesar de que se oiga la buena voluntad, pues son partidos políticos y allí se juegan muchas cosas, y le va a tocar a Hernán, como secretario general de gobierno, ir por encima incluso de cualquier otra autoridad, va a ir y va a platicar en nombre de este gobierno. ¿Pronostica algo bien? ¿Pronostica apertura? De nuestro lado, toda la apertura y toda la buena voluntad. De parte de ellos también, yo siento que hay una muy buena voluntad. Dejando atrás lo que sucedió en la campaña, dejando atrás las pugnas ahí de la campaña. Yo creo que todo es muy positivo, porque todos tenemos un interés superior, que es el interés de la comunidad. Entonces, es muy difícil ir contra el interés de la comunidad. No veo problema, la verdad. Los intereses están alineados. Cuando los intereses están alineados, yo creo que las cosas van a marchar positivamente. Bien, hay un proyecto que es el de la Presa Libertad, va avanzado. El tema de recursos se está todavía esperando una inversión más por parte del gobierno federal, que a la par de lo local pues vaya aumentando esto. Sin embargo, no va a estar terminada la presa y va a necesitar todavía mucho más. Hay un problema con los ejidatarios, también un problema legal, hay una demanda con el actual o contra el actual director de agua y drenaje. Están enterados, aunque todavía no se puedan meter legalmente, pero están enterados y contemplaron ya algo de eso. Pues nos tendremos que enterar a detalle de cómo están las denuncias y los juicios. Para darte una opinión informada, pues tendré que estar ya recibiendo toda la información que nos den en lo que es la etapa de transición. Pero hacer un hecho público, Hernán, y bien informado, que sabemos que está, ¿qué le puede decir a los ejidatarios en un momento dado que tienen la oportunidad de ser escuchados?
No, claro. Nosotros siempre hemos sido de puertas abiertas y de escuchar a la gente. Lo hemos sido cuando fuimos funcionarios públicos, lo hemos exigido cuando estuvimos como en la sociedad civil, y de nosotros siempre van a esperar apertura. Siempre todos los actores, aunque vengan golpeando la puerta, nosotros se la vamos a abrir y pase usted, cuál es su problema y lo vamos a atender. Ya casi para terminar, las administraciones anteriores, cada una se daba la tarea de, una vez revisadas las cosas, buscar la aplicación de la justicia o revisar los casos de probable corrupción. Venimos de una confrontación en un gobierno anterior con el anterior. ¿Qué viene ahora? Este gobierno se ha manifestado como candidato, se manifestó Samuel García de que las cosas no se habían hecho de manera honesta en las administraciones anteriores. ¿Habrá una persecución? ¿Hay un énfasis en revisar esas cosas? Pues mira, las instancias legales existen. Nosotros hemos sido muy claros en que, por ejemplo, en cuanto a las cuentas públicas, creemos que la Auditoría Superior del Estado debe ser independiente y debe ser muy clara en eso. Nosotros sí lo que recibamos de información y sí las cuentas tenemos que firmar de aceptación, pues no vamos a firmar cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a revisar lo que nos entregan, pero tampoco con un ánimo de persecución. O sea, nosotros queremos trabajar, queremos entretenernos en avanzar en los proyectos, pero si hay alguna irregularidad, pues tenemos que denunciarla. Es más, es nuestro deber, no podemos hacer otra cosa. El gobernador decía, el gobernador electo, que cuando yo le preguntaba cómo se iba a reorganizar y si iba a haber muchos cambios en la estructura, mencionaba algunas principales y hablaba de que 90 dependencias eran muchas. ¿Esto podemos leerlo como una reestructuración, incluso desde la Secretaría General de Gobierno? Sí, lo que queremos hacer, ayudarle al gobernador electo en diseñar un esquema en donde le permita a él tener contacto directo con todos los temas y poderlos realmente atender. Es imposible él atender a todas estas gentes. Entonces, él ha pensado un esquema de módulos temáticos, el módulo de desarrollo social, el módulo de movilidad, de infraestructura, el módulo de económico, tesorería, obviamente seguridad. Estos módulos que a él le van a permitir todos los días estar dándole seguimiento a las actividades y donde él podrá poner gente muy capacitada, de su confianza, encabezar estos módulos. Y yo creo que es una visión muy acertada, porque es imposible hacer unas juntas de gabinete de 50, 80 personas, en donde realmente es una pérdida de tiempo. Bien. Y yo creo que a nuestro gobernador electo no le gusta perder el tiempo. Sin duda alguna. Hernán, ya para terminar, empezando la transición, me decía 25 de agosto. 23 de agosto. 23 de agosto. ¿Podemos volver a contar con su presencia para platicar ya un poquito más en forma sobre cómo va? Con gusto lo haremos. Los tendremos al tanto. Vamos a ser muy transparentes en esta transición y vamos a tener esa plataforma que permita a la ciudadanía informarse de qué es lo que está pasando. Muy bien. Gracias, Hernán, muy amable. Al contrario. Gracias. Continuamos. Doctor Manuel de la O, como siempre, es un gusto saludarle. Buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo, Víctor, a ti y a todo el auditorio. Gracias. Muy buenas noches. Gracias, muy amable. ¿Qué semana esta, doctor? En donde, bueno, ¿qué semanas? Porque ya hablamos al menos de dos, en donde hemos ido rebasando los márgenes. Primero brincamos de los 300, luego los 400. Y para cuando estamos hablando usted y yo en esta entrevista, andamos pisando los 900 casos. Nos falta muy poco. Doctor, esta tercera ola parece que no la estamos enfrentando muy bien. Sí, esta tercera ola es complicada porque hoy tenemos un grupo vulnerable, que son los jóvenes, los adultos jóvenes, que es un grupo muy numeroso en Nuevo León,
que no están vacunados, desafortunadamente, y es el grupo más vulnerable y el grupo en el cual estamos enfocándonos prácticamente a prevenir los contagios. Hace unos días presenté yo en la rueda de prensa donde las personas que han fallecido se han incrementado. Sí. Han llegado a 20, pues llegamos a tener días anteriores de 3, 4 millones. Obviamente es un dolor inmenso, claro, porque perder un ser querido es algo que no se lo deseo a nadie. Y hoy se incrementan los fallecimientos. Hoy tenemos que dirigir un mensaje a los jóvenes, a los adultos jóvenes, y he platicado con mi equipo para plantear una nueva estrategia. Hoy tenemos que, nos preocupa enormemente la economía, nos preocupa más la salud. Su servidor, pues doy prioridad a la salud, pero hoy necesito la colaboración de toda la población joven. Cuando fallece un nieto, un hijo de nosotros, es algo muy, muy horrible, es algo contra la naturaleza. Habitualmente fallecen por leyes de la vida, fallecen primero los abuelos, luego los padres, posteriormente los hijos, pero perder un nieto, perder a alguien que estaba en la flor de la vida, pues es algo muy, muy triste, que nos duele enormemente ver a jóvenes intubados, que ellos se sienten fuertes, poderosos, algunos hacen deportes, y hoy en este momento hay muchos contagios. Hoy mi teléfono no se para recibir mensajes, llamadas de gente pidiendo auxilio. Están los hospitales pues cada más y más pacientes, y tenemos que seguir trabajando intensamente todos para cuidar la salud. Esta tercera ola yo la veo muy complicada porque tenemos una nueva variante que está circulando en Nuevo León, que es la variante Delta, que es lo más contagiosa, que solo unos cuantos minutos para que las personas se contagien. Y lo complicado de esta variante es que en un inicio eres prácticamente asintomático, no tienes síntomas y ya estás contagiado y estás contagiando más personas. Eso es lo complicado de esta Delta que traemos circulando en 90 países del mundo, van a ser más, y en nuestro país y en Nuevo León. Doctor, más o menos en qué edades o qué características nos puede decir de estos jóvenes, porque seguro obviamente usted ha estado cerca de estos casos de chavos en los hospitales. ¿Alguna característica, alguna edad o alguna situación en donde ellos digan, bueno, pues yo tuve tales actividades y esto puede haber sido mi contagio? Sí, generalmente es el grupo entre 20 a 40 años. Es el grupo de jóvenes que van a reuniones, van a fiestas, y todos salen de la casa con las medidas de prevención que gracias a ustedes les comunicamos día a día, con el cubrebocas y el gel, pero al estar con sus amigos, pues olvidan los protocolos sanitarios. Algunos se saludan de beso, lo he observado. Algunos se saludan ya de mano, que no debe ser así. Y después de algunas tecates o de algunas bebidas, empiezan las selfies, los abrazos, a cantar, a bailar, que tienen toda la energía acumulada de todo este encierro. Y días posteriores están sufriendo por los contagios. Doctor, ¿cuál es el tope, o no sé cómo preguntárselo, pero cuál es el punto o el disparo de salida para nuevas medidas o para regresar a algunas medidas que se estaban tomando y que poco a poco se fueron recuperando como libertades? ¿Cuál es el punto?
Sí, no hay un punto en específico, Víctor, esto varía. Sí. Esto varía. No quisiera dar alguna cifra en específica, pero obviamente la capacidad hospitalaria se puede saturar. Y hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para reconvertir más camas, y no solamente es una cama, es oxígeno, es alimento, son medicamentos, es recurso humano, enfermería, personal de seguridad, de higiene, limpieza, personal de rayos X, de inhaloterapia. Es un costo muy importante. Atender a un paciente con COVID nos cuesta alrededor de 900,000 pesos cuando el paciente está intubado. Hoy da una tristeza enorme ver a jóvenes entre 20 a 30 años que llegaron al hospital porque les faltaba el aire, disnea, dificultad para respirar. Ellos pensaron que era una infección de garganta, que era una pequeña gripa, y pues resulta que no fue así. No fue una gripa, fue algo que fue mucho más serio, fue COVID. Entonces, a estos pacientes, los que están llegando, lo que me dicen los doctores es que llegan y prácticamente el mismo día se intuban. Y como tienen mucho más resistencia, pues duran muchos días intubados. Y es algo triste ver a esos jóvenes, obviamente, el sufrimiento de sus padres. Y aquí yo hago un llamado a todos los papás y mamás de Nuevo León. Hay que ser firme, hay que ser estrictos, porque yo he observado, como pediatra que soy, he recibido niños aquí en Nuevo León que los he traído al mundo y luego los veo crecer en la etapa de lactancia, preescolar, escolar, adolescentes, y algunos adolescentes tienen el reto a la autoridad. Algunos jóvenes pues retan a los padres. Aquí hay que ser firme, hay que ser enérgico, porque muchos a veces dicen los jóvenes o los padres, dicen, bueno, es que yo soy tu mejor amigo. No, no eres tu mejor amigo. Nosotros somos los padres, somos quien aplican las reglas, y debe haber reglas estrictas. Hoy estamos, cuando hay una guerra, ¿qué es lo que hacemos? Todos nos escondemos y nos metemos a la casa y decimos, afortunadamente no tenemos guerra aquí en nuestro país, pero imagínense una guerra como la Primera o Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hacía? La gente se escondía, permanecía en hogares. Hoy tenemos que estar guardados, tenemos que salir lo menos posible, salir a actividades esenciales, estoy de acuerdo, hay que salir, hay que aprender a convivir con el virus, pero hay reuniones que son innecesarias. Es que voy a celebrar el cumpleaños de mi mejor amigo o de mi mejor amiga. Si no lo celebras, no pasa absolutamente nada, nada. Así que hoy que estamos en esta ola, y yo quisiera que nos llegara nada más a la rodilla, y a lo mejor esta ola es una ola muy grande y nos asfixia, nos ahoga. Eso es lo que hay que evitar. Doctor, ya por último, para dejarlo ya descansar, ha sido un día pesado, las vacunas son un gran tema. Yo le he preguntado y otros compañeros le han preguntado a los doctores cuál es la mejor vacuna, y en algunas respuestas recibimos algo así como: la mejor vacuna es la que te puedes aplicar ya y la peor es la que no te pones. Todas representan una seguridad. Decimos esto para los jóvenes que nos estén escuchando. Todas representan un apoyo para enfrentar el virus. Claro, todas las vacunas seguras, son eficaces, son muy buenas. Aplíquenselas, por favor. Afortunadamente en Nuevo León, gracias a la estrategia de las ruedas de prensa, gracias a ustedes, a los medios de comunicación, hoy la población de Nuevo León está consciente. Y también es algo muy, muy importante, porque hoy, a diferencia de otros estados que no se quieren vacunar, hoy en Nuevo León la gente se quiere vacunar, pero necesitamos vacunas. Necesitamos más vacunas. Hemos pedido a la Federación que nos avance, que no es fácil.
Los laboratorios no tienen una producción suficiente, no hay vacunas suficientes para todos los países del mundo. Llegan a la federación y pronto se distribuyen a los estados, pero tenemos que avanzar más pronto. Tenemos que apoyarnos de los empresarios, de las empresarias, para llegar a las empresas y vacunar ahí a toda la población. Yo le he dicho aquí al líder de la estrategia Correcaminos que lo hagamos en las empresas, pero no como está planeado, no nada más de 40, 49, no. Si ya llegamos a una empresa, pues vamos a vacunar a todos los de ahí y terminamos. Y luego llegamos a otra empresa y vacunamos a los de ahí y a toda la población que vaya llegando. Así como lo hacen los países del primer mundo, como lo hace Israel, como lo hace Estados Unidos. Y hay farmacia, hay vacunas en cada esquina, en cada farmacia, pero espero que poco a poco lleguen más vacunas para seguir avanzando. Ojalá que sí. Doctor, es un gusto siempre saludarlo y felicidades por esta labor, y no hemos terminado, así que cuente también con los medios de comunicación y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, doctor Manuel de la O. Continuamos.